esperando lo mejor, pero preparados para lo peor, ¿no? O sea, esa es la mentalidad. Que yo no sé si se supera o no, porque estoy en el proceso, pero aprendes a transformar de alguna manera ese dolor. Y estás viendo en tu peor pesadilla, pues hay veces que solo te toca vivir, o sea. Yo a veces pienso que me he comido a mi madre, una parte de ella, decir, la tengo dentro de alguna manera, ¿no? Y el sentir que puedes llegar a depender de una persona y la otra persona llegar a depender de ti, eso te apaga. Yo ya la cogí y le dije, mi mamá, ya no hace falta que luches más, pues ve. Bienvenidos a mi nuevo proyecto, Genuine Podcast. Hoy vamos a hablar de un tema bastante delicado en el primer programa y bueno, es algo que nos compete a todos, sin embargo es algo a lo que nadie te prepara, ¿no? Para lidiar con ello. Hoy tengo un invitado especial, amigo mío, y es curioso porque me lo presentaron mi pareja y un grupo de amigos en común, pero que nuestra relación de amistad se ha ido consolidando pues a raíz de lo que nos ha tocado vivir, ¿no? Desgraciadamente, que es la pérdida de una madre. Bienvenido, Unai. Gracias, Cora. Y nada, vamos a arrancar un poco al final, bueno, la enfermedad, que es en general, ¿no? El cáncer, ¿no? Nosotros, pues no hace ni un año que perdimos a nuestra madre, cada uno pues, de un cáncer diferente. Entonces, me gustaría preguntarte, por empezar desde el principio, ¿cuál es el primer impacto que tú sientes cuando te dicen, pues en tu caso, se le ha detectado un cáncer a tu madre, ¿no? En mi caso fue... Bueno, muchas gracias por la presentación y muchas gracias por invitarme a tu podcast. En mi caso fue prácticamente hace 2 años y 6 meses. Mi madre ya ha fallecido. Mi madre era una persona llena de vitalidad, una persona que no tenía aparentemente ningún tipo de problema de nada. Era una persona absolutamente sana, tanto física como mentalmente. Y un día, a través de que se le empezaron a olvidar una serie de cosas y mostraba una confusión un poco extraña, le detectaron, bueno, fue al médico, a la Vall d'Hebron aquí en Barcelona, y básicamente le hicieron unas pruebas porque decían que era un poco raro, le hicieron un TAC y le vieron que había una lesión cerebral. Entonces, después le hicieron una biopsia y al cabo de 3 o 4 días nos dijeron básicamente que mi madre tenía un tumor cerebral. En este caso era un glioblastoma multiforme, que es básicamente el tipo más común de tumores cerebrales que hay y es el peor que hay, el que tiene peor pronóstico. Es un cáncer de stage 4, digásemos. Vale. Sí, ya se diagnostica desde el principio, independientemente del tamaño de la zona en la que esté en el cerebro, como stage 4. Y básicamente pasamos de la absoluta normalidad a saber que mi madre tenía una enfermedad terminal en prácticamente... Ya lo detectan como terminal. Ya no nos lo dijeron de forma directa porque, si soy plenamente sincero, nunca en el hospital nos dijeron que era una enfermedad terminal, Vale. pero sí que nos decían que no había cura, que no había ningún tipo de cura. Entonces, claro, uno a la que mira un poco en internet y asocia cosas, te das cuenta de que en nuestro caso era terminal desde el minuto 1, ¿no? Sí que es cierto que hay momentos en los que, bueno, en la neurociencia y tal, que, bueno, sabemos que el cerebro tiene mucha plasticidad, la neuroplasticidad que se va adaptando, se va moldando, pero en este caso no hay nada que pueda... A día de hoy, lo que es tumores cerebrales, o sea, a mí me parece bien, creo que podemos dedicarle un tiempo a explicar cada uno un poco la enfermedad y el caso en concreto, ¿no? En tumores cerebrales a día de hoy, sobre todo en glioblastomas, hay otros tipos que tienen un poquito de mejor pronóstico, pero aún así es muy complicado. En tumores cerebrales la realidad es que no hay tratamientos posibles. O sea, hay tratamientos, pero son todos paliativos, entre comillas. O sea, no son curativos. A mi madre lo más curativo que hay es la cirugía. A mi madre le hicieron cirugía rápidamente, en una semana la operaron y le quitaron todo el tumor visible. O sea, básicamente todo lo que se veía en un TAC se lo quitaron, pero aún así nos dijeron que volvería a salir y al cabo de X tiempo le volvió a salir y tal y cual, ¿no? Y ya hablando, saliendo un poco del tema de la propia enfermedad y de lo que fue pues la primera toma de contacto con la enfermedad, sí que yo diría que a nivel psicológico, para el entorno, la verdad es que yo creo que la primera semana fue brutal. O sea, los primeros días, el primer mes, el primer periodo de adaptación fue absolutamente brutal. O sea... Un primer impacto, un shock emocional muy grande, más como hijo. Sí, sí. El primer shock emocional fue absolutamente brutal, porque pasamos de la normalidad absoluta. Yo me acuerdo que a mí me levantó mi padre a las 6 de la mañana y me dijo, tienes que venir para el hospital porque a tu madre le pasa algo, ¿no?
Y yo estaba literalmente durmiendo en un día normal de la vida, absolutamente normal, ¿no? Y de repente te levanta una llamada Y te lo jode todo. y sabes que la vida va a cambiar absolutamente. No, en ese momento exacto no me imaginaba hasta qué situación, ¿no? Fue cuando leí un poco ya los resultados del primer TAC que los subieron como en la Mea Salud. Encima no vino el doctor, porque yo los leí antes de que llegase el doctor, porque eso te lo suben a internet y lo puedes leer, ¿no? Yo cuando leí eso, y dije, ¿esto qué es? O sea, lo que le pasa a mi madre no es que es algo muy heavy, ¿no? Y claro, cuando ya llegó el doctor, pues empezó a confirmar todo esto. Yo tengo una hermana, entonces también para mi hermana fue un absoluto shock y para toda la familia, o sea, para todo el entorno, la verdad es que la primera semana fue absolutamente devastadora, ¿no? O sea, fue una cosa brutal. Yo creo que la palabra es brutal. O sea, Claro, en mi caso, por ejemplo, mi madre sí que es otro tipo de cáncer, un leiomiosarcoma. En este caso no era terminal, está la quimioterapia. Entonces, bueno, vas tirando, ¿no? El tratamiento. A mí me pilla con 17 años y claro, yo lo primero que asocio es cáncer a muerte, o sea, fulminante. Y luego, bueno, lo iba superando con la quimio, cada X tiempo se le iba reproduciendo, porque en el momento del proceso las células, cuando se le tenían que morir, seguían vivas, entonces cada un periodo de 4 o 5 años, otra vez, otra vez. Pero entonces lo iba como pasando, superando. Entonces ya la palabra cáncer es cuando se te empieza a hacer más pequeña porque dices, no, es que mi madre lo va a superar, no vas a poder con ella. Hasta el año pasado, el 11 de septiembre de 2024, que es cuando, a raíz de las quimioterapias y la radioterapia de años atrás, es cuando ya le detectan un sarcoma óseo. Y claro, ahí ya no hay solución. Entonces, claro, el impacto la incertidumbre de que convives con una enfermedad que no sabes lo que va a pasar, no sabes lo que te va a deparar la vida y no sabes, te quedas como en un bloqueo mental, en un shock, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido tu mentalidad o tu día a día a raíz de, bueno, entre que le detectan, el día a día? ¿Cómo ha sido con ella? sí, o sea, yo creo que hay muchas maneras de afrontar una enfermedad o una situación así. O sea, creo que cada persona es un mundo, creo que cada cáncer es un mundo, creo que cada entorno familiar es un mundo. O sea, en mi caso yo siempre he sido una persona muy racional en ese aspecto. O sea, yo soy una persona de poca esperanza, ¿no? No diré de poca esperanza porque la palabra no es de poca esperanza, ¿no? Pero muy con los pies en el suelo, ¿no? Entonces, yo vi en el entorno familiar como había gente que hablaba conmigo y me decía, no, tú te vas a curar de esto, tú te vas a, ¿no? Y le daban como una especie de esperanza, ¿no? A mi madre. Y yo adopté un poquito el papel contrario. O sea, yo no le decía a mi madre, mamá, te vas a morir directamente, pero sí que se lo decía de una forma así, porque tampoco Más quería... sutil, ¿no? Más O sea, sutil, obviamente sí. no con esta crueldad, siempre con mucha dulzura y mucho amor, ¿no? Pero sí que adopté un papel en todo este rol, yo personalmente adopté un papel como de tener los pies en el suelo, porque ya mi hermana pues no podía adoptarlo, mi padre, que están divorciados, pero volvió a aparecer por ahí, mi padre era absolutamente incapaz de tener esta figura y mi tía tampoco, ¿no? Por ejemplo, su hermana o su madre tampoco podían tener este rol, porque también implica una fortaleza, ¿no? Y yo sí que con mi madre tuve un poco el rol de los pies en el suelo. O sea, de mamá te estás enfrentando, y ella lo sabía, mi madre lo sabía, a mi madre no la podíamos engañar. Obviamente mi madre luchó siempre y siempre dijo ella siempre decía, ¿no? Como preparados para, o sea, esperando lo mejor, pero preparados para lo peor, ¿no? O sea, esa es la mentalidad, porque aunque a ti te detecten una enfermedad y en el hospital se lo decían, ¿no? Una cosa son los casos y otra cosa son las estadísticas. A nivel estadístico, el glioblastoma mata a la mayoría de pacientes en menos de 14 meses. Mi madre duró 24. Escapó un poco de la estadística, pero hay casos que escapan aún más. Hay gente que vive 5 años, o ha habido casos extraordinarios donde gente con 10 años sigue viviendo y sigue luchando. Entonces, nosotros teníamos la posible esperanza de que mi madre fuese una anomalía estadística, ¿no? Pero está claro que las estadísticas son estadísticas por algo y si la mayoría de la gente se muere en ese periodo de tiempo es por algo, ¿no? Pero que dentro de que aún duró Aún hay unas... un poco más de lo que... Pero bueno, Hay al un final el juego diagnóstico... Claro, hay un juego ahí, pero el diagnóstico sigue siendo fatal, ¿no? Es el que es, pero hay un juego, ¿no? Y yo adopté precisamente el papel de, pues, tener como los pies en el suelo, ¿no? Pero también es duro, ¿eh? Porque te pilla a ti con 28 años, si no me equivoco. 27, 27. cuando se lo diagnostican. Claro, siendo joven, adoptar ese rol fácil no es. Y emocionalmente
es un shock muy grande. ¿Y cómo gestionas, no tú eso? O sea, ¿cómo adoptas ese rol que nadie en esos momentos tiene la capacidad de hacerlo? Ya, bueno, no sé, Cora, ¿qué te voy a decir? ¿No? En ese aspecto, o sea, hay veces que la vida te pone en situaciones y tú no sabes lo que te va a pasar, nunca me hubiese imaginado que eso era eso, o sea, Ya, nosotros básicamente, creo que también hablo por ti, ¿no? O sea, es un poco cuando estás viviendo tu peor pesadilla, ¿no? ¿Qué haces, no? totalmente. Tu peor pesadilla no se puede decir de otra manera. Exacto, o sea, yo temía que esto, o sea, yo me acuerdo de pequeño que a una amiga de mi madre se murió también de un tumor cerebral y yo de pequeño, porque yo siempre pensaba, ¿por qué no se lo pueden sacar, no? ¿Por qué no? Y yo le preguntaba a mi madre, ¿por qué no se lo Si sacan? es tan otra vez?". fácil como abrir, operar y Claro. sacarlo. Yo también, sí, 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 sí. Y esa chica se murió, yo de pequeño siempre como tenía mucho miedo de los tumores cerebrales, ¿no? Y justo mi madre acabó muriendo de eso y claro, quiero decir, cuando tu peor pesadilla se cumple y estás viendo en tu peor pesadilla, pues hay veces que solo te toca vivir, o sea, no hay otra posibilidad que no sea... claro, no puedes huir, ¿no? Y también por el amor que yo le tenía a mi madre, que entiendo que tú también le tienes que le tenías y le tienes a tu madre, no puedes escapar de esta situación, tienes que estar ahí. Bueno, y enfrentarte a la cruda realidad. O sea, al final esto sucede. Muchas veces lo que sucede es que, claro, lo ves en personas externas, ¿no? Te comentan, te han dicho, has visto de un amigo, la madre de o el padre de X, y luego cuando te toca en tu propia carne dices, hostia, que esto sucede y que está a la orden del día también. Claro, ¿no? O sea, es así, o sea, cuando te toca a ti te das cuenta de que siempre uno confía en que a uno no le va a pasar nunca Ya, estas cosas, ya. ¿sabes? Siempre piensas que a ti no te va a pasar, que tú vas a tener otra suerte, pero hay veces que tienes la peor suerte tú también, y tú, tu madre o el entorno, la familia, digásemos, ¿no? Porque que el cáncer no creo que... Sí que hay una persona que lo sufre y una persona que está enferma, pero creo que es una enfermedad que afecta a todo el entorno. Totalmente. O sea, supongo que a ti también te ha cambiado o sea, todo, las relaciones Sí, sí, sí. familiares. O De sea. hecho, mira, hablando de relaciones familiares, yo a quien tengo, bueno, yo tengo una familia muy grande por parte de padre, por parte de madre. Actualmente solo me llevo con mi hermano, es mi familia. Bueno, ya no entraré en el tema y tal, pero encima en mi situación ha sido totalmente sola junto con mi hermano. O sea, he tenido que adoptar con él un papel, de decir, es que no hay nadie, o sea, sí, los amigos, mi pareja, tal, pero no hay nadie como lo que yo me podía imaginar, ¿no? Pues ante el dolor, pues rodeado de la gente que te quiere, que tal. Nadie. Entonces dices, encima, sola. O sea, ya lo que me faltaba. Y ahí hay algo interior que sacas que no sé qué es. Yo a veces pienso que me he comido a mi madre, una parte de ella, de decir, la tengo dentro de alguna manera, ¿no? Y eso al final, pues, va paliando un poco mi dolor. Sí que es cierto también que a mí me ha salvado mucho el humor. El humor en vida con mi madre y el humor después recordando conversaciones que tenía con ella y que me ha hecho pues que no me hundiera en ese pozo sin fondo, ¿no? Entonces, bueno, es complicado y a nivel emocional, o sea, en mi caso han pasado 9 meses, en tu caso fue el 26 de diciembre, y ha pasado un poco menos. Y claro, antes de un año ya estamos aquí con una charla y para mí es un punto muy importante transmitir pues a la gente que se puede salir, que se sale, pero que hay un proceso que te arrastra y que, bueno, que yo no sé si se supera o no porque estoy en el proceso, pero aprendes a transformar de alguna manera ese dolor. Entonces, te quería comentar, ¿no te pasa a veces que estás haciendo algo que no tiene nada que ver con lo que estás haciendo y de repente te invade, se te sumergen unos pensamientos intrusivos que hacen que digas, ahora no, ahora no, ahora no, y empiezas a recordar y tu mente empieza como a machacarte? A machacarte de no va a ver cómo vas a crecer, se va a perder muchas cosas, tú vas a dejar de recordar porque al final la memoria a corto plazo vas distorsionando o sea, los recuerdos. Entonces yo algo que hago habitualmente es escribir lo que ahora tengo más reciente para que el día de mañana cuando tenga pues 34 años, 35, si llego, claro, esperemos, sí. Pues yo pueda tener esos recuerdos y si no recuerdo, pues poder leerlos y decir, vale, que me lleve a este momento y que mi memoria no me distorsione. ¿A ti te pasa que en momentos que no tienen nada que ver, que quizás estás trabajando o tocando la guitarra y pum, y es cuando
Sí, sí, a mí me pasa. O sea, a mí me pasa. O sea, a mí me pasa. O sea, es lo que tú decías, ¿no? Hay momentos que te vienen flashes, ¿no? Y estás haciendo tu vida absolutamente cotidiana. Porque uno no puede vivir... O sea, es muy complicado vivir con la sombra o con la losa de la muerte de tu madre constantemente encima de la cabeza. Quiero decir que, aunque en mi caso han pasado 6 meses, en tu caso un poquito más y tal y cual, que quiere decir que es un fenómeno reciente, aún con eso, yo no he notado que sea... Y a veces uno dice eso y se siente como hasta culpable, ¿no? Es decir, tendría que estar llorando todos los días. Y no es una cosa de tener que estar llorando todos los días. También creo que la propia naturaleza de tanto tu enfermedad como la de mi madre, que ha habido un proceso, no ha sido una cosa súbita. Es muy difícil extrapolarlo todo, ¿no? Ya. Y no, a veces hablamos de duelo, el duelo es un proceso absolutamente personal, ¿no? Y cada uno lo vive y cómo ha sido el fallecimiento, cómo ha sido la enfermedad, cómo ha sido todo esto, y juega mucho en cómo uno ha vivido el duelo, ¿no? En nuestro caso tuvimos tiempo para prepararnos, entre comillas, o sea, tuvimos tiempo para hablar, tuvimos tiempo para asimilarlo, tuvimos tiempo para hablar contigo mismo, hablar con tu madre en tu caso, entonces, pero sí, sí, a mí por supuesto hay días que yo... Y son cosas aleatorias, o sea, no hace falta que sea una cosa que me recuerde a mi madre, pues a veces estoy trabajando y de repente digo, ojalá las cosas hubiesen sido diferentes, ¿no? Ya. O sea, ojalá Sí. nada de esto hubiese sido así, ¿no? O sea, ojalá la vida hubiese sido diferente, ojalá no estuviese yo en esta situación, ojalá mi madre aún viviese, ¿no? Y, y yo creo que eso es un sentimiento que te va a acompañar toda la vida, ¿no? Yo, antes hablabas de superarlo, no superarlo, yo huyo un poco de esto, de superarlo. Creo que superarlo no es una palabra que es como muy... No es una cosa con la que yo me defina mucho cuando hablo de superar, no es una cosa que yo crea que estas cosas se superan. Yo creo que estas cosas se integran en cómo uno es. Entonces, son cosas que ya uno lo llevas para ti siempre, o sea, lo llevas contigo siempre y ahí se quedan, ¿no? Pero Bueno, yo no, aprendes a convivir de alguna manera con la con ausencia la ausencia. física, la ausencia física. La ausencia física, ¿no? Y la ausencia de la figura de la madre, ¿no? Un poquito. Porque es lo que, claro, es lo que tú dices, ¿no? Esta distinción entre física, que si quieres después entramos Un poco más. Sí, pero sí, sí, uno aprende a vivir con esto, ¿no? Yo, de hecho, siempre lo he dicho, que yo tampoco tengo intención de superar la muerte de mi madre. O sea, a mí no me gustaría superar la muerte de mi madre. No me gustaría llegar a un día y decir, no, no, tranquilos, ya está todo superado. Ya, No os preocupéis. O sea, entiendo. yo siempre lloraré, sí, me gustaría llorar siempre cuando recordase a mi madre, ¿sabes? No es una cosa de la que me avergüence, ni es una cosa de que... O sea, yo creo que eso habla muy bien también de la figura de lo que era mi madre y tu madre en su caso, que tampoco se conocieron, y tú no conocías a mi madre y yo no conocía a tu madre, solo conozco lo que tú me has contado de ella y tú conoces lo que yo te he contado de ella, Sí. ¿no? Quiero decir que... O sea, que Que al final, mira, hemos ido conociendo de Sí. tantas charlas que hemos tenido. Sí, porque entre ellas dos no se conocían, ni tú la ella, ni yo la tuya, ¿no? Pero es eso, yo no tengo intención de superar la muerte de mi madre. Yo sé que la muerte de mi madre me va a acompañar hasta que yo me muera, probablemente. Y es lo que dices también, quizás también es esa presión que te pones pues si no lloro es porque pues quizás no sentía tanto o porque lo estoy llevando de otra manera y no tiene nada que ver. O sea, al final es un proceso y es muy personal, como bien dices. Y mira, a mí, mucha de mi gente cercana decía, ay, te veo muy bien a los pocos días. Decía, ¿por qué? Porque ahora me estáis viendo bien. Porque ahora estoy controlando y gestionando de alguna manera y controlando esa emoción. Pero luego yo llego a casa y quizás eso se rompe. Y es una montaña rusa. O comentarios de, han pasado 9 meses, ¿no? Algún comentario de, va, no llores, que seguro que te está viendo. No va con maldad, ¿no? Eso, pero es como, bueno, sí, pero son frases banales que no tienen ningún tipo de sentido y que a mí en este caso no me ayudan, ¿no? No llores. Bueno, pues quizás necesito llorar en esos momentos y luego reír. Porque actualmente yo puedo ver vídeos, fotos, recuerdos y hay momentos que me da el bajón y tengo que parar y hay otros momentos que dejo fluir y me río y me gusta recordar. Pero claro, hay un peso ahí importante. Sí, sí, no, lo hay, lo hay. A mí me cuesta aún ver vídeos y ver cosas así, o sea, me cuesta un poquillo aún, ¿eh? O sea, yo los veo y obviamente me entra una fuerte nostalgia, ¿eh? Y, por ejemplo, cuando sueño con mi madre, si sueño con mi madre, no son sueños que me gusten a mí, por ejemplo. Ya, a mí lo que me pasa con los sueños es que como que tengo una despedida pendiente. O sea, tengo algo pendiente. Entonces, cuando sueño con ella, es siempre en un momento en el que se está muriendo, estirada yo con ella en la cama del hospital, y es un momento en el que si sueño es
eso, como despidiéndome. También creo que siempre buscas una despedida, siempre hay una espinita con la que te quedas clavada, o puedes tener una parte de culpa por lo que sea. Entonces, claro, lidiar con estas cosas es muy jodido. Sí. Es muy jodido. Sí, yo en mi caso personal, yo estuve, o sea, mi madre se murió delante de mí, o sea, tuvo un mal día y una mala noche, 26 de diciembre, o sea, en San Esteban, prácticamente en Navidad, se empezó a poner muy mal y la llevamos en el hospital y ahí como que falleció delante mío y de mi hermana, ¿no? O sea que, claro, sí que no tengo ese componente de no haber estado tal vez exactamente en el momento en el que las cosas pasasen, pero sí que hay... Yo no te podría mencionar una espinita en concreto que me quedase clavada, o sea, no es que me quedase pero me queda como toda una vida pendiente, ¿no? O sea, más que una espinita clavada es como toda una vida pendiente y es como la sensación de que todos los momentos que uno va a vivir van a venir acompañados también de una nostalgia, ¿no? No sé, yo qué sé, que si cuando el día que tenga por poner un ejemplo, es un día tengo un hijo. Mira, uy, que ahí ya empiezo yo, ¿eh? Sí, pues dices, qué putada, ¿no? Porque será un momento muy feliz, seguro. A veces es como que todos los momentos felices de la vida van a venir acompañados de una nostalgia, ¿sabes? Directamente también. O sea, vienen acompañados de una pena y que va a estar siempre presente. Sí, y que te invade. Y lo que dices, mira, justo has dado, o sea, en lo que a mí me queda incrustado, el ser madre es mi sueño. Y claro, a mí eso me está acarreando un peso muy grande. Un peso muy grande por el hecho de no me va a ver, que luego estoy intentando, pues bueno, transformar un poco de alguna manera. Pero, claro, hay cositas y también es muy reciente. Entonces, bueno. Luego, por otro lado, sí, hacemos una pausa de agua. ¿Qué es el momento que son los últimos momentos y que tu último pues, suspiro, ¿no? Como aquel quien dice? Tú mencionas unas palabras, ¿no? Después de una lucha. Sí, yo sí. O sea, yo, bueno, cuando se murió mi mamá, bueno, es que, claro, o sea, pongo un poco de contexto. Los tumores cerebrales son... bueno, todos los cánceres son muy duros, ¿eh? Y cada uno tiene sus particularidades y no voy a entrar mucho. Por ejemplo, mi madre no tuvo mucho nunca dolor físico. La realidad es que mi madre no tuvo dolor. Hay cánceres que son muy dolorosos y que hay gente que sufre mucho físicamente. Mi madre no sufrió mucho físicamente. Hay gente con tumores cerebrales que sí que sufre físicamente. O sea, que no quiero extrapolar y decir, mira, hostia, tienes un tumor cerebral, no vas a sufrir, no te preocupes. No, yo ni soy médico ni me atrevería a decir eso, ¿eh? Pero concretamente en el caso de mi madre, lo que le fue fallando a ella le afectaba siempre en el habla. O sea, donde se le manifestaba el tumor era sobre todo en la zona del habla. Entonces mi madre fue perdiendo capacidad de comunicación. Nunca nunca la perdió totalmente. O sea, la realidad es que su muerte sí que estaba ya muy débil el último mes, pero nos pilló por sorpresa porque yo había leído muchas cosas de cómo se iba a morir, digásemos. Durante mucho tiempo ya estuve anticipando cómo iba a ser el final, ¿no? Claro, pero luego eso Eso, claro. Y después no fue así. O sea, tuvo como una muy mala noche y no la superó, ¿no? Ya el médico vino y me dijo, lo que tiene en la cabeza es incompatible con la vida, se va a morir hoy. Avisa a familiares y tal y cual que vengan, no sé, que ya eran como las 5 de la mañana de un día 26 ahí en la sala del hospital, en el hospital y tal y cual, ¿no? Y a mi madre fue perdiendo niveles de conciencia. Estaba como al principio, empezaba como a vomitar. No entro en los detalles, ¿no? Pero estaba como mal físicamente, como si estuviese de esto. Y ya empezó como a caer, ¿no? Y yo veía que había... Sí que, siempre hay un sufrimiento, ¿no? En la muerte final, digásemos. Y me sabe mal ser tan cínico, pero es... O sea, cuando un cuerpo se apaga, es una máquina que no se quiere apagar, ¿no? El cuerpo lucha por la vida aguanta y ves ese... Sí. Y ves ese aguante que a veces, yo no digo que sea racional, ¿no? Y que la persona lo haga de forma consciente, pero siempre hay esa lucha entre la vida y la máquina que no aguanta más, ¿no? Y entonces mi madre fue como perdiendo y cayendo durante plazos de horas, y fueron ya metiendo más morfina y tal y cual para que todo lo que pudiese ser el dolor físico le desapareciese. Y nada, al final ya pues como que entró en muerte cerebral y yo ya la cogí a mi madre y le dije, mamá, ya no. En teoría ya estaba en muerte cerebral en ese momento, pero ya sí que ya la cogí y le dije, mamá, ya no hace falta que luches más, pues vete con tu padre, vete con tu hermano, que su hermano falleció hace muchos años cuando era joven. Dice, vete con tu hermano, mamá, ya está, ya no hace falta que sigas luchando, ya se ha acabado, no sé qué, ya nos veremos, ¿no?
Y literalmente fue decirle eso, no en broma, y en 20 segundos ya se murió. O sea, ya dejó de respirar y... O sea, fue prácticamente instantáneo. O sea, yo se lo dije y rápidamente pues se murió. Mi madre siempre se había apoyado mucho en mí, porque ella sabía que yo era... Como yo tenía esa parte pues más de pies al suelo, mi madre me hacía mucho caso a mí. Yo le había conseguido tratamientos a mi madre y le había para probar cosas Bueno, experimentales. esta es otra, claro, esta es otra. No profundizaremos mucho, pero sí que es cierto que, o sea, a tu madre cuando le detectan y tal, tú por tu banda empiezas a investigar, a investigar, a investigar y empiezas a proponer incluso a los médicos tratamientos diferentes a los que no le están haciendo a ver qué y ceden. Sí, en algunos casos sí. O sea, ya eso es otro tema, ¿eh? Pero sí, sí, efectivamente. O sea, mi madre... O sea, en el concreto de mi madre, claro, como el tumor cerebral tiene es que son muchas peculiaridades, ¿no? Pero depende de las mutaciones genéticas que tengas o no, accedes a un tipo de... Tienes más efectividad contra un tipo de tratamientos o no. Mi madre tenía malas mutaciones genéticas, por lo tanto, el tratamiento estándar que se da, que es con una quimioterapia que es temozolomida y tal y cual, no le iba a funcionar muy bien. Y no le funcionó muy bien. Entonces, tuvieron que proponer... La metieron en un estudio en un estudio clínico en la Vall d'Hebron que le dieron con inmunoterapia y células CAR-T. La verdad es que un estudio como muy potente, pero bueno, le funcionó un poco de tiempo y claro, después ya las opciones terapéuticas a partir de ahí ya eran muy, muy limitadas. Entonces, bueno, yo había leído que algunos antidepresivos tenían algún efecto sobre los tumores cerebrales porque afectan sobre determinados receptores de dopamina y serotonina que también tienen los tumores. Son temas un poco... Los tumores cerebrales, ¿no? Es un tema un poco complejo. Y sí, yo les propuse un tratamiento. Justo había un medical, bueno, como un estudio que se había hecho recientemente que comparaba como la efectividad de todos, pero son efectividades in vitro, ¿no? Sobre pacientes, son en laboratorio. Y había uno que era como el más efectivo, el que se había demostrado más efectivo, ¿no? Y se lo propuse a los doctores, les traje el estudio y se lo aceptaron y se lo dieron durante un tiempo. Es muy fuerte eso, ¿eh? Sí, sí, o sea, se lo aceptaron y se lo dieron. Y yo no sé si le ayudó, pero bueno, también, aunque no le ayudase, seguramente le ayudó en el sentido que estaba tomando un antidepresivo. No sé cómo decirlo, ¿no? Que como daño no le hacía y como al final eso es un proceso muy duro también a nivel psicológico, pues ni que sea, tal vez eso también le ayudó a poderlo llevar bien, ¿no? No sé si a nivel de tratamiento, pero a nivel paliativo seguro que algo le hizo. Y bueno, estamos probando mil cosas, ¿no? Con mi madre, algunas con más pies en el suelo y otras como menos. Pero bueno, es muy importante yo creo este componente de luchar todo, de sentir como que estás haciendo algo, ¿no? Porque cuando no estás haciendo yo creo que eso le da esperanza al paciente, aunque, Ya. ¿sabes? Entonces también lo hacía por eso, ¿no? Para que mi madre siempre sintiese que podía estar haciendo algo, ¿no? Y sí, pero bueno. Sí, como esa esperanza, no esperanza, pero sí esa motivación, Esa lucha. sí. O sea, es que a mi madre le encantaba la vida y mi madre no se quería morir. O sea, la realidad objetiva es que mi madre no se quiso morir en ningún momento de la enfermedad. Nadie se quiere morir. Ya. Nadie. Pero si encima hablamos de dos personas, en el caso de ambas, risueñas, con vitalidad, con ganas de aferrarse a la vida, con ganas de vivir, y justo la vida se te lleva por delante, eso es más jodido, porque se te está yendo encima. Estás cuerdo. Sí, o sea, sí. estás cuerdo y eres consciente de lo que va a suceder y no quieres. Y no sé lo que se debe sentir, porque yo lo vivo como hija, ¿no? Pero no sé lo que debe ser que te digan, no hay nada que hacer. O sea, Es duro, es duro. Yo muchas veces intento no conectar con precisamente esta dimensión, ¿no? Como con lo que pudo haber sentido mi madre. eso es un fallo que yo sí que he cometido y es algo que te has de sacar porque si empiezas a profundizar qué habrá pensado, qué habrá sentido, que ya te hundes por completo. O sea, por Eso es completo. duro, eso es duro. Sí, mira, por ejemplo, en mi caso, bueno, en su caso, claro, cuando a ella la operan, le dicen que la única opción, entre comillas, sería amputar la pierna junto con la cadera. Claro, estamos hablando de una persona de 65 años que nadie te garantiza que amputando la pierna junto con la cadera no te vayas a quedar en el quirófano, tampoco te garantizan que no se vaya a volver a reproducir, porque de hecho su cáncer estaba a la orden del día, o sea, no iba a desaparecer. Lo superaba, quiere decir que al final se dormía, por decirlo así más fácilmente, se dormía y luego se le volvía a despertar. Entonces, claro, ella decide no amputarse la pierna. Bueno, mira, pues nadie te garantiza. Y claro, ya sale del hospital que tiene que volver a aprender a andar
que la llamada que nos da el médico al salir de la última operación es si llega a caminar o llega a recuperar la movilidad el 30%, da gracias. Y yo, perdona, el 30%. Digo, madre mía, yo ya me lo imaginaba y digo, ya verás tú, cuando se despierte, se rompe todo aquí. Además que hay situaciones en las que cuando una persona es muy independiente, como en el caso de mi madre, claro, el sentir que puedes llegar a depender de una persona y la otra persona llegar a depender de ti, eso te apaga. O sea, te apaga como persona, porque ser dependiente te destruye. Te destruye. Para mí es una de las peores cosas que te puede pasar. Y no solo te destruye a ti personalmente, sino que de alguna manera también destruye a las personas que han de acarrear, por decirlo de alguna manera, contigo, ¿no? Entonces, claro, son situaciones que... Sí, sí. Mi madre nunca quiso ser dependiente, nunca, la verdad es que prácticamente nunca llegó a ser dependiente. O sea, sí que hay la dependencia de que tu madre está enferma y vas a estar ahí cuidándole y tal y cual, pero nunca tuvimos, por hablar de manera, ¿no?, lo que la gente asocia, ¿no? Nunca tuvimos que cambiar los pañales a mi madre, por decirlo de alguna forma, ¿no? Nunca tuvimos que empujar una silla con mi madre y llevarla y bañar a mi madre, ¿no? Que eso es lo que la gente asocia a dependencia. Obviamente había una dependencia brutal en el sentido de que mi madre nunca estaba sola. Y siempre estaba como acompañada. A veces sí que estaba sola porque mi hermana estaba trabajando y ella es que podía estar sola, salía a pasear el perro y tal y cual. No sé, la verdad es que mi madre vivió la enfermedad de una forma brutal, ¿no? Pero no había esa idea de dependencia que la gente asocia a dependencia. De hecho, mi madre nunca quiso ser eso. Con mi madre ya habíamos tramitado todo el tema de la eutanasia y todo eso. Mi madre se lo estuvo mirando y tal y cual. Bueno, de hecho, la tramitamos por si llegaba la situación en la que ella ya no podía valerse de sí mismo, que se pudiese que se la quisiesen aplicar, o sea, que ella se la quería aplicar, ¿no? Para que no tener que estar había sido siempre una persona absolutamente independiente. Es que y ahí ya o sea, tu ser como persona ya no eres. Hay ciertos... Bueno, cuando arrastras una enfermedad hay unas consecuencias. Entonces, claro, incluso de la eutanasia. ¿Vosotros no lo mirasteis eso? No, pero no por nada, porque no era una enfermedad degenerativa al final. No. Lo de o sea, no degenerativa, sino que no iba... No le afectaba a los músculos, le afectaba más a lo físico. No tanto pues, ni al lenguaje ni nada, nada del cerebro, simplemente a lo físico. Sí que es cierto que mi madre bueno, hizo los trámites para donar el cuerpo a la ciencia porque se veía la necesidad de, bueno, de las veces que le han operado, le han salvado la vida, ¿no? Pues esa necesidad de ayudar, ¿no? De devolver. Post-mortem, de devolver ese favor de alguna manera, que también creo que ha sido algo que me ha ayudado a mí. El que no hubiera un tanatorio, 2 días alargando ese dolor, llorando a un ataúd, porque eso es al final lo tradicional, lo que vivimos todos. Yo eso ya lo he vivido muchas veces. Y es algo que, bueno, como diría mi hermano, es algo maquiavélico, ¿no? De alguna manera. Es algo, un sufrimiento que, esa necesidad de estar ahí en un cristal viendo a esa persona, eso... No lo he pasado. Ya, mi madre tampoco lo hizo. He pasado otras cosas, pero no... Y ahora que estabas hablando sobre que habíais tramitado para la eutanasia y tal, me parece muy importante este tema porque aquí ya entra la calidad de vida. O sea, la calidad de vida de una persona. Es decir, ¿qué piensas sobre que la gente, la mentalidad esa de decir, que también la entiendo, pero claro... Es relativo, ¿no? De decir, hostia, es que quiero que se quede esta persona, me da igual a costa de qué, pero quiero que siga estando aquí en vida y me da igual de qué manera. Ya, ¿Qué piensas sobre eso? Pues que es muy... Que no voy a juzgar a la gente, digásemos, que no voy a juzgar a nadie, pero que no, yo creo que no, que a veces se tiene que priorizar. Y creo que también el consenso médico, por lo que ven los médicos y cómo vi que en el caso de mi madre siempre se priorizó la calidad antes que la cantidad. Porque, claro, te pueden estar alargando la vida con altas dosis, pero ¿para qué? O sea, depende de la manera en la que, vas a vivir. Claro, si vas a estar, que no te puedes comunicar, ya no eres tú, ya no eres consciente de tu realidad, o sea, ¿qué sentido tiene? Sí, ¿no? Sí. No tiene sentido. De hecho, mi madre también lo veía así. Ella siempre priorizó la calidad antes que la cantidad. Y sí, yo no, eso es yo no, o sea, yo lo veo así. Y viendo un poco la enfermedad de mi madre y lo que me gustaría también para mí si algún día estoy en esa situación, que creo que prácticamente todos tarde o temprano vamos a estar en una situación parecida. O sea,
Bueno, yo espero que más tarde que temprano, sí, ¿no? sinceramente. Siempre mucho más tarde que temprano. Siempre mucho más tarde que temprano, gracias a Dios, ¿no? Pero, o sea, esperemos, ¿no? Pero sí que creo que se tiene que priorizar 100% la calidad antes que la cantidad, ¿no? Porque es que la cantidad puede ser una cantidad de sufrimiento, no sé cómo decirlo, ¿no? Que hay veces que ¿para qué? La pregunta es ¿para qué? Y de hecho yo cuando murió mi madre, es curioso, ¿no? Pero estuve como en una semana en prácticamente euforia. O sea, yo estuve... Esto lo hablaremos también, sí. Sí, o sea, es curioso porque yo estuve hasta contento cuando... O sea, Vamos a matar... Claro. vamos a matizar. Vamos a matizar. Claro, yo lo resumiría, en mi caso fue tranquilidad. Tranquilidad, sí. Y ahora, bueno, explícalo. Bueno, sí, es que en mi caso fue casi euforia prácticamente, ¿eh? Porque yo también ya sabía que mi madre se iba a morir, ya lo sabíamos, y tenía mucho miedo de que se le alargase en un proceso muy duro. O sea, que mi madre pasase un mes en cama sin reconocer a nadie, sin poder hablar, sin entender nada, que se le cayese la baba, básicamente, rollo como en un late stage, o sea, un estado final del Alzheimer, ¿no? Por ejemplo, al final son enfermedades... yo ese terror lo tenía, porque mi madre es que era una persona absolutamente viva y era muy joven, murió con 58 años. 58. Bueno, 57, no llegó ni a cumplir 58, diría. No sé exactamente ahora, o sea, imagínate. Pero sí. Y, claro, y eso mi madre también era muy joven para enfrentarse a eso y para tener un proceso neurodegenerativo brutal que le hiciese olvidarse de quién éramos nosotros y de quién era todo el mundo, ¿no? Y como no le llegó a eso, tuvo una mala noche y se murió, pues realmente yo estaba contento. No sé cómo decirlo, porque ellos siempre decían, no, yo quiero que cuando me vaya a morir rápido, y no sé qué, ella siempre me lo decía durante la enfermedad, que no quería sufrir, que ella quería irse rápido y fuera, que ella quería irse rápido y fuera, ¿no? De hecho, cuando pedimos la eutanasia era una semana que ella estaba muy agobiada. Yo la veía muy agobiada. Y me decía como, pues que no sé qué va a pasar conmigo, que me hará la enfermedad, no sé qué. Y le decía, mamá, si es que no hace falta que la enfermedad decida por ti. Tú puedes decidir por ti. Tú puedes tener el control de tu vida hasta en los últimos momentos. Y yo, de hecho, cuando hicimos la eutanasia, mi madre se quedó muy aliviada. O sea, también ella estaba mucho más tranquila después, porque sabía que la enfermedad no haría con ella lo que quisiera. Y exacto. Mira, que iba a arrebatar hasta cierto punto, pero no al 100% de todas tus capacidades. Exacto. De alguna manera. Que no le iba a arrebatar la forma en la que ella se iba a ir, que no la iba a condenar a una situación de sufrimiento masivo, ¿no? Entonces, esa última noche que tuvo muy mala, yo creo tengo hasta el cierto consuelo de que hasta mi propia madre se pensaba que ella tal vez ese día no se iba a morir. O sea, porque mi madre había entrado en el hospital algunas veces de tener algunas crisis muy malas y pasar una mala noche y la llevábamos a casa y se recuperaban en unos días, ¿no? Yo creo que hasta mi madre se pensaba que era una más de estas, ¿no? Y no, era la definitiva y ahí se iba a quedar, ¿no? Entonces yo me quedé hasta, ya te digo, estuve unos días hasta de euforia. Sus amigas me decían, pero ¿cómo puede ser, no? Que estés así. Y yo le decía, pues porque yo he estado todo el proceso y yo he estado en toda la película. Y muchas veces confundimos y pensamos que el duelo empieza, y ya en muchas situaciones, ya puede ser relaciones, rupturas, da igual. Muchas veces tenemos la confusión de pensar que el duelo empieza cuando termina algo. Y no, amigos, no. A veces, bueno, muchas ocasiones el duelo lo vives en el proceso y es cuando, bueno, vas gestionando, vas aprendiendo, es cuando te vas dando cuenta de lo que te sucede, ¿no? Intentar autorregularte un poco y es ahí cuando tú ya estás en el proceso y cuando todo termina, empieza otra etapa. En este caso, empieza otro tipo de duelo para mí, que ya es lo que no está la persona física y aprender, pues bueno, a volver a... Bueno, vuelves a nacer de alguna manera, porque yo cuando la vi fallecida, lo primero, yo me sentí como una niña, pasé de tener 28 años a tener 5 años. O sea, yo sentí como que me empequeñecía, como en Benjamin Button, ¿no? O sea, yo sentí que me volví una niña pequeña porque se te va esa protección, se te va la persona que te ha dado la vida y la que daría la vida por ti realmente. O sea, se te va ese pilar fundamental. Todo depende de la relación que uno tenga, ¿no? Al final... Pero sí. Pero se te va a tu pilar, ¿no? Entonces, claro, el duelo a veces es el durante y lo otro, pues, bueno, es empezar, pues, a vivir de otra manera. Sí, estoy de acuerdo. Yo el duelo lo viví desde el día que se le diagnosticaron. O sea, y a partir de ahí fue todo un proceso, es lo que tú dices, el duelo evoluciona y ahora pues es otro tipo de duelo, ¿no? Es el duelo de la ausencia, antes era el duelo de lo que estábamos perdiendo y antes era el duelo, ¿sabes? De que sí, el duelo es un proceso evolutivo, ¿no? Y es un proceso evolutivo en el que
que estamos actualmente aún viviendo. Quiero decir que tal vez si hablásemos dentro de 5 o 6 años, te diría, hostia, voy una cosa también, lo que decimos esa vez, pues mira, también plus, o mira, ahora pienso que esto, ¿no? Ya, que al final, bueno, somos cambiantes, ¿no? También, Claro, y que también esto, lo reciente de la situación hace que sea, ¿sabes lo que te quiero decir? Que el duelo yo creo que es un proceso que no es lineal, que es un proceso evolutivo, es un proceso que cambia y que en determinados momentos de tu vida pues lo vives de una forma o de otra, ¿no? Y también lo que también sucede como ser humano, que es normal, es al final el imaginarte, ¿no? Ese afán de imaginarte cómo van a ser las cosas, cómo va a suceder, lo que va a pasar, lo que vas a sentir. Al final, pues a veces no tiene nada que ver con cómo te puedes llegar a imaginar, y a veces lo que te imaginas o lo que puedes llegar a proyectar es lo que más... Es un sufrimiento que encima te añades, innecesario, porque al final considero que algo que he aprendido es vivir las cosas, o que estoy intentando aprender, vivir las cosas a medida que van pasando. Intentar, a veces peco, evidentemente, pero intentar no proyectar más de la cuenta, porque luego lo que puedes llegar a imaginar no es la realidad. O sea, y de hecho la realidad, desde luego que supera la ficción, porque, claro, esa es otra, ¿no? Yo también lo veo así, como tú dices. O sea, yo también estuve proyectando desde el minuto 1. O sea, desde el minuto 1 estuve imaginando todo lo que iba a pasar. O sea, yo ya tenía toda la película montada en mi cabeza. Y independientemente de lo que yo imaginé, las cosas pasaban. O sea, quiere decir que por más que imagines, puedes pasarte todo el día imaginando cómo va a pasar las cosas, que las cosas van a pasar igual. Y tal vez no pasan como tú te has imaginado, seguramente no van a pasar como tú te has imaginado, sino que van a pasar de otra manera, ¿no? Pero van a pasar. Pero van a pasar. También creo que es muy, muy difícil no proyectar. O sea, creo que es inevitable. Es inevitable. Quiero decir que hay veces que que tienes que aceptar que vas a proyectar también. O sea, que intentar no hacerlo, intentar que no te consuma, digásemos, pero no puedes luchar contra lo absolutamente inevitable, que es que vas a proyectar. Y creo que también es hasta un mecanismo que puede servir como hasta en cierto sentido, también te sirve de un mecanismo como de anticipación, ¿no? Un poco de hostia, ¿no? Como ya lo he proyectado tanto, que ya lo has vivido. Sí, ¿sabes? Y lo he vivido tantas veces que luego cuando suceda hay una parte que ya está más que trabajada. Sí. Luego hay otra parte que ya viene como viene, pero sí que hay una parte que dices, o sea, es que esto lo he vivido. O sea, lo he vivido de alguna manera, no sé cuántas reiteradas veces. Sí. Y ahora es, bueno, cómo ha sucedido y vamos a por ello. También creo que sacas una fuerza interior y ante la adversidad sacas una fortaleza, un algo que no sé de dónde sale, pero bueno, y quizás no todo el mundo, ¿no? O sea, que todo el mundo sí que tenemos la capacidad, pero no todo el mundo pues lo saca de la misma manera, ¿no? Yo creo que bueno, que en mi caso estoy en un buen camino, y esto lo comentábamos también, en plan, y hemos tenido muchas charlas de cómo lo llevamos, ¿no? Y amigos nuestros cuando nos escuchan y tal, que a veces pienso, madre mía, o sea, de alguna manera ya lo he pasado. Lo he pasado joven, ya lo he pasado, ya no voy a sufrir lo que más temía, como hablábamos al principio, ¿no? Tu peor pesadilla. Entonces, claro, y es hacerte y rehacerte y bueno, volver a nacer de alguna manera. Yo creo que eso es un testimonio también de lo que fue tu madre, ¿no? Y también lo extrapoló la mía, ¿no? O sea, yo creo que algo que habla muy bien de lo que fue tu madre o de lo que fue la nuestra es precisamente cómo estamos viviendo este proceso, ¿no? Yo antes, esta mañana, se lo decía a una prima de mi madre, que justo ha dado la casualidad que me escribía, ¿no? Sobre el tema de la pena y del duelo y tal y cual, ¿no? Yo le decía, bueno, es que en mi caso, hablo de mi caso, pero hablo también de tu caso, ¿no? O sea, mi madre era en ese sentido pura vida, en el concepto de la palabra, no me gusta mucho, pero ya me entiendes, ¿no? Era pura vitalidad y pura alegría, o sea, yo integro a mi madre en eso, o sea, ¿sabes lo que? La figura de mi madre queda integrada en eso, ¿no? En la vida, en la vitalidad, en la alegría, y quiero que mi madre se convierta en eso. Entonces quiero que mi madre me acompañe en eso, no me acompañe en todo lo demás, ¿no? Ya. Y creo que es algo que es como comentas, que te queda, bueno, te queda interiorizado. Hay cosas que el legado, ¿no? Sí, el legado que dejan. Y bueno, ciertas cosas que dices, las he empapado, algo muy bien has hecho. Exacto. Y ahora me toca a mí demostrar de qué pasta estoy hecha, ¿no? O en tu caso, de qué pasta estás hecho. Sí, yo también creo eso, ¿no? Que el legado de tu madre habla, o sea, cómo tú lo estás viviendo y cómo tú te comportas y cómo tú has integrado todo este proceso y cómo a ti no te ha destruido una situación que podría destruir, porque hay gente a la que destruye, pues habla mucho también del legado de tu madre, ¿no? De lo que fue la figura de tu madre y de la fortaleza que tenía tu madre y de la manera de afrontar la vida que tenía tu madre, ¿no?
eso se ve, yo no conocía a tu madre, pero lo veo reflejado en ti y en cómo lo estás afrontando, ¿no? En y cómo eso no quiere decir, pues eso, que no llores, que no, No. pases por momentos, por baches, que hay semanas que estás apagado, que no tiene nada que ver. O sea, al final es dejar fluir un poco las emociones y dejar... Bueno, no quedarte con nada, ¿no? Y al final, lo que dices, cada proceso y cada persona es un mundo, no se puede comparar el tiempo, ni 3 meses, ni 6 meses, ni un año, ni toda una vida. Y así como para ir cerrando un poco, ¿qué le dirías a esas personas que están viviendo una situación similar o que están en un proceso pues como el nuestro, ¿no? Es complicado, ¿eh? O sea, yo creo que es complicado. Lo que les diría es que hay muchas veces que es muy complicado luchar contra lo inevitable, ¿no? Y que la vida tiene componentes inevitables. O sea, de hecho, la vida en su mayoría son cosas inevitables. O sea, tú puedes... Dependen de ti. Que no dependen de ti y que, o sea, la muerte es una constante en la vida, o sea, es una cosa que por lo que todos vamos a pasar, que eso a mí hasta me sirve de consuelo en cierta medida, ¿eh? Que no es que solo se haya muerto mi madre, sino que dentro de 4 días yo también estoy ahí y dentro de 5 todo el mundo que yo conocía y a mí me ha conocido está allí, ¿no? En una caja, no. No en la misma caja, ¿no? Pero que al fin, la frase es ¿no? Como que todas las fichas van al mismo saco, ¿no? Al final. Y que... Pues yo le diría que encontrase tal vez un poco de consuelo en eso, ¿no? En la inevitabilidad de la vida, ¿no? En que las cosas a veces suceden y que uno siempre piensa que no, que lo que decías, ¿no? Que no te va a pasar a ti hasta que te pasa. Creo que es muy importante recalcar pues, el trabajar mucho la emoción y no puedes trabajar tus emociones pensando, voy a trabajar para cuando se muera tal, voy a trabajar para cuando si me amputa una pierna, no, porque no puedes vivir así, Sí. pero sí, bueno, intentando instruirte un poco emocionalmente para que cuando te puedan llegar a suceder ciertas cosas ya tener esa base, ¿no? Sí. Esa base de sólida. Sí, exacto. Sí, yo lo comparaba también un poco con un naufragio, ¿no? O sea, yo ya sabía que cuando yo obviamente fui a terapia cuando tal cual le detectaron a mi madre, me apunté al psicólogo. Yo históricamente no había ido nunca al psicólogo, me pensaba que estaba más o menos bien. Pero yo ya sabía que eso era un barco que se iba a hundir. Entonces yo no quería hundirme con el barco. Eso lo tenía muy claro. Desde el minuto 1 sabía que no me podía hundir con el barco, que mi madre no quería que yo me hundiese con el barco, sino que yo tenía que quedarme a flote. O sea, A flote, como tenía que engancharme a un trozo de madera que antes de que el barco se fuese a pique, ¿sabes? Porque no me podía ir a pique con mi madre. No se podía acabar mi vida y la de mi hermana porque mi madre se fuese a morir, ¿no? Entonces yo desde el minuto 1 ya estuve trabajando el quedarme a flote. O sea, el saber que esto iba a ser una tormenta de la hostia, o sea, que iba a ser una locura, pero que yo no me podía hundir, ¿no? Entonces esa mentalidad la tuve desde el minuto 1, porque ya lo tenía muy claro eso. Entonces ya con el psicólogo y tal, igual que me ayudó bastante, pero bueno, el psicólogo siempre me dijo que, bueno, que ya lo llevaba muy bien de por mí mismo. O sea, que, ya, sí. Bueno, al final cada experiencia ya podríamos entrar en... Eso es otro podcast. Sí, en otro podcast, porque claro. Sí, pero ya me entiendes, ¿no? Pero eso es un poco la mentalidad con la que yo la afronté, que se venía una tormenta muy gorda y que yo no me quería hundir, ¿no? Y que yo tenía que quedarme a flote. Entonces uno buscaba pues los mecanismos, en ese momento buscas los mecanismos que sean para no hundirte, ¿no? Pues te apoyas en otras personas, hay muchas formas, ¿eh? Porque yo no tenía pareja en ese momento y viví todo el proceso sin pareja. Que tal vez si tienes una pareja, pues tienes el respaldo emocional de te agarras ahí, ¿no? En tu caso sí, claro. O sea, en sí. tu caso la pareja te ayudó mucho y tuviste ese pilar emocional que lo tenías ahí, pues me agarro a esto, ¿no? En mi caso no, me agarré a otras cosas. No hace falta, lo puedes vivir solo y lo vas a pasar solo igual, aunque no, ¿sabes? Aunque nadie te acompañe, no tengas ese momento de intimidad. Pero has de buscar la manera de... La manera de salir a flote y de saber que la tormenta pasará, ¿sabes? Ahí está, mensaje importante. Y mirando a la cámara, la tormenta pasará. No se sabe cuándo, pero la vida mientras estemos no se va y hay que aprovecharse. Ya nos iremos algún día, que no sea ahora, entonces nunca se sabe, así que aprovechemos cada momento y valoremos cada instante, ¿no? Cada vivencia y con los seres que te rodean, sea familia, amigos, pareja. Muy bien, mira, es curioso que, mira, no nos hemos puesto de acuerdo, pero vamos, verde esperanza. Entonces yo creo que sin decir nada ha habido ahí una conexión. Nada, el mensaje es ese y muchas gracias.
A ti por venir, No, por a ti por contarnos un poco tu invitarte. experiencia tan reciente, que es de más valor todavía para mí. Y nada, nos vemos en el siguiente podcast.